Hola, qué bueno estar acá. Hace mucho tiempo que tenía ganas de participar de alguno de los eventos de Colombia. Siempre una comunidad que he mirado con mucha alegría de ver todas las cosas que están haciendo hace muchos años con lo que es la PyCon. Y nada, ojalá que ahora les pueda gustar un poquito el tema. Yo sé que es bien temprano por allá. A ver si podemos ir agregando la pantalla a la transmisión o si ya la están viendo. Em, es un tema que me apasiona mucho, es un tema que muchas personas piensan que es un poco difícil, pero ojalá que ahora tengan su café, su té, algo al lado, se relajen un poquito y vayamos muy de a poco a este viaje tan extraño y para algunas personas casi imposible de lo que es mirar qué está pasando o cómo funciona Python desde el interior. Como ya dijeron, yo trabajo en The Cute Company. En mis redes pueden encontrar más información sobre mí, pero no es relevante de momento. De momento vamos a hablar de entendiendo y hackeando CPython. Yo sé que con este título quizás muchas personas vinieron acá pensando de que nos íbamos a comenzar a hacer hacking del que estamos todas y todos acostumbrados a mirar en televisión, en películas, pero yo quería darle quizás un acercamiento distinto. Yo sé que cuando hablamos siempre de hacking es como algo difícil, imposible, vulnerabilidad y cosas por el estilo, pero existen diferentes definiciones de esto. A mí la definición que más me gusta es lograr un objetivo de manera poco habitual o de la manera no recomendada. Así que, antes de empezar a ensuciarnos las manos con todo nuestro viaje que vamos a tener, un par de cositas. El requerimiento principal para esta charla es de que tengan su computador a mano. Si quieren ir conmigo, obviamente, probando cosas o mirando cosas, no pasa nada. Espero que después las charlas estén disponibles y puedan ir mirándolo ustedes mismas. Ganas de aprender lo que está pasando y ya. Todo lo demás que necesitan ustedes para empezar a meterse en cómo funciona Python viene en esta charla. Así que no se preocupen, ustedes relájense ahora y allá vamos. Entonces, primero, el primer comentario que muchas personas me hacen es cuando escribo CPython, hay gente que lo confunde y dice, ah, Cython, sí, utilizo mucho ese proyecto. Y es, no es Cython. Hay mucha gente que no tiene conocimientos de qué realmente es CPython o cuando hablamos de esto. Entonces, para ello yo quería un pequeño ejemplo. Acá ustedes pueden ver 6 terminales con intérpretes de Python, una función bastante sencilla, una función que suma 2 números. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál de estas ventanitas es el Python que ustedes ejecutan todos los días? ¿Pueden ver alguna diferencia? Bueno, de momento no sé si luego la gente en el chat va a poder dejar sus preguntas, pero ¿cuál ustedes pensarían que? Hay algunas que tienen algo distinto, que tienen 4 símbolos mayores ahí, pero parece que es todo lo mismo, ¿no? Bueno, no es todo lo mismo. Si pueden ver, comenzando desde arriba, el primero es MicroPython, que no es el Python que ustedes ejecutan. Segundo es PyPy. Tercero es Jython. Abajo tienen RustPython, Piston. Y el último era el Python que se le conoce también como Vanilla Python o el Python estándar. Entonces, Python como lenguaje tiene muchas implementaciones. Como ya les comentaba, tenemos uno que está enfocado, por ejemplo, a microcontroladores, un proyecto que comenzó hace poco gracias a la fama de Rust, de reescribir todo lo que queda el core de Python, una implementación escrita en Java, una implementación de Python que está escrita en Python, llamada PyPy, quizás lo conocen. Piston, que también es un proyecto que ha estado muy en boga últimamente, y existen muchas otras más variaciones, incluso ni siquiera de esta lista, como Stackless Python, IronPython, Pigeon y muchas otras. Pero la estándar, que nosotros estamos hablando ahora, es CPython. Entonces, ¿dónde está esta implementación estándar? La implementación estándar está en el repositorio oficial de Python. Si ustedes se van allá a github.com/python, CPython es el lenguaje que utilizamos la mayor de la cantidad de las personas cuando tenemos un Python instalado en el sistema o cuando queremos poder, por ejemplo, interactuar con Python de Windows, Linux, Mac o lo que sea. Este repositorio tiene una estructura un poco complicada, quizás para muchas personas, tiene muchos directorios raros, todo grammar, unos readme por ahí, una carpeta que se llama Python. Yo sé que es complicado, pero no se preocupen, vamos a salir de esto lo más rápido posible. Una guía muy sencilla. Doc, donde está toda la documentación oficial. Include, donde están archivos de cabeceras del intérprete, o sea, definiciones. La gramática, muy importante. Se ha hablado mucho también de los cambios que han tenido las últimas versiones de 3.10 en adelante, que es la implementación de PEP 6.1.7.
lib, que es todo lo que es la biblioteca estándar que está escrita en Python. Después tienen la parte de módulos, que es la biblioteca estándar escrita en C, porque Python está escrito en C. Y objects, que son todos los tipos incorporados que tienen ustedes en Python, como diccionarios, conjuntos, listas y demás. Además, esta carpeta Python que está dentro son todos los códigos relacionados a lo que es el tiempo de ejecución, todo lo que es runtime de la implementación básica de CPython. Les prometo que esta es la slide más aburrida. De ahora en adelante no vamos a mostrar tanto texto, pero es solamente para que se hagan una idea de la estructura sencilla que esto puede tener. Entonces, yo les comenté que esto está en GitHub. ¿Cómo puedo construir mi propio Python? Si ustedes están utilizando un sistema basado en Unix o en Windows, quizás tienen el Git Bash o algún otro, el Linux Subsystem, lo que sea, por la línea de comando pueden hacer un clone, hacer una configuración del proyecto, hacer una compilación y listo. Ya construyeron su propio Python. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, de momento ninguno, porque es lo mismo que ustedes ya tienen quizás instalado por defecto en su sistema. Pero se nos olvida un pequeño detalle. Estamos en una PyCon y yo les estoy hablando de C. Entonces ahora vamos a ver, por el mismo precio, las personas que estén asistiendo a esta charla van a aprender C. Espero que estén preparadas, estén preparados. Bueno, vamos entonces a ello. Para este super, ultra, mega corto curso de Python y C, voy a poner un código al lado izquierdo de Python para que ustedes encuentren las similitudes más o menos de lo que estamos hablando y cuál sería el equivalente en C para que no sea algo tan espectacularmente difícil. Empezamos con algo sencillo. Comentarios. ¿Verdad? Ok, nosotros usamos la almohadilla o el hash en Python. En C se pueden utilizar un par de opciones, pero esta es una de las más comunes, doble slash. Cuando importamos módulos, en C podría ser tanto incluir una cabecera con información, ok, no tantas cosas distintas. Definir una función, aquí cambia un poquito. En vez de utilizar lo que es def, estamos utilizando el tipo del retorno. Empezamos a agregar lo que son los curly brackets ahí. Hay un punto y coma ahí que podría causar un poco de problema para la gente que está mirando. Y también podemos definir una función main. Si bien es cierto, no es necesario en Python, es solamente para que ustedes tengan la similitud. Como es una función, en C también tenemos que utilizar lo que es el retorno. Si queremos definir un string, por ejemplo, una cadena, un entero, un número de puntos flotantes, estas serían como las variaciones. De momento espero que no sean cosas muy complicadas. Y si queremos llamar a esta función, hacemos esta pequeña variación. Yo ahí puse ese print con el formato muy, muy antiguo, que no recomiendo solamente para que ustedes se llevaran como una similitud de cómo podría ser, pero obviamente espero que todos acá estén utilizando fstrings, por lo menos. Entonces, no es tan distinto. Entonces, si ustedes tienen familiaridad con lo que son la anotación de tipos en Python y se la agregamos a este código, pues incluso hasta se parece un poquito más de todo lo que estamos haciendo. Bastante sencillo, ¿cierto? Entonces, ustedes me pueden decir, no, C es muy complicado. Python es lo más sencillo del universo, no me cambien con nada. Entonces, y aquí en el chat de seguro hay muchas personas que tienen mucha experiencia con Python y están en estos momentos saltando quizás de su silla diciendo, Python es sencillísimo. Pero yo les quiero decir que también puede ser complicado y eso depende de la persona quien escribió el código. A ver si luego alguien se anima o tiene valentía suficiente para decirme, por ejemplo, ¿qué hace este código de Python? ¿Es código válido? ¿No estoy haciendo trampa? ¿Qué hará este código de Python? ¿Qué hace esta condición? Si yo pongo eso en un if y tengo que n es un número, ¿qué hace ese código de Python? A ver si alguien se atreve, no les voy a dar la respuesta ahora. Ustedes pueden tratarlo luego o me pueden preguntar por Slack o luego quizás en Git Standard y si me uno, pero ahí los dejo de tarea. ¿Qué hace ese código de Python? Que está sencillo. Pero no se preocupen de eso. Lo más importante es que ya aprendieron C. Les vamos a enviar un certificado luego de la conferencia de que ya por lo menos saben, aunque sea un poquito de C. Entonces, no hay que tener miedo. Ya tenemos todos los componentes necesarios para poder empezar a hackear Python, pero mejor dicho, en realidad no hackear, sino que romperlo todo. Porque aquí viene la parte del hacking que yo les comenzaba al principio. Pero para que no nos dé tanto miedo, me gustaría mostrarles, por ejemplo, ahora la terminal. Espero que se vea bien. Que Python, el código de Python, es un proyecto como cualquier proyecto que ustedes puedan tener.
Ustedes me dicen, no es así el tema. Python es un intérprete formal, estable, lo estamos usando en producción con millones de clientes y todo eso. ¿Han ustedes buscado dentro del código de CPython? Y aquí no quiero desmerecer a las programadoras y programadores principales, obviamente, pero solamente quiero acercar lo que es el Python estándar a todos ustedes que están mirando. Imagina que busquemos la palabra to do dentro del código de CPython. Está lleno de to-dos por todos lados. Miren, esto no funciona. Aquí no tenemos esto. ¿Qué es esta variable? Y así, y así, y así. Está lleno de to-dos por todos lados. Incluso hay otros comentarios de gente como, por ejemplo, que no tienen mucha idea de lo que estaba pasando y si buscan, por ejemplo, por XXX, dicen, ¿cómo puede ocurrir esto? Y así, por todos lados. Y esto no es código que va modificado, sino que es código que está. Incluso si lo llevamos a un extremo un poquito, si ustedes buscan, por ejemplo, una carita triste, también hay un montón de emojis tristes de gente que dice, oh no, por ejemplo, no sé, aquí se podría reiniciar, cambiar el tamaño y así y así. O sea, como les decía, no quiero desmerecer acá porque el trabajo que hace la gente detrás de Python es inmenso, pero les quiero decir de que Python, la implementación estándar, es un proyecto como cualquier otro. Entonces, con esto, mi objetivo es que no tengan miedo de enfrentarse a esto y que decir, no, eso es un proyecto demasiado avanzado que no tengo ni idea. Es un proyecto normal y está bien. Y cualquier persona puede ingresar y empezar a ver cómo funcionan las cosas. Ok, volvamos entonces a la presentación. Bueno, entonces espero que no estén muy nerviosas, no estén muy nerviosos de este momento, pero ahora nos vamos a lanzar un poquito a ver lo que es código CPython, lo que está pasando aquí adentro de todo este intérprete. ¿Dónde y qué modificar? Y aquí vamos a utilizar una herramienta, se llama GDB. Yo aquí tengo mi Python construido y solamente voy a lanzar esto. No se preocupen de esto, no tiene ningún requerimiento para ahora para la charla, solamente quiero mostrarles un poquito. Yo les comenté algo que quizás ustedes se acuerdan, que es que la función main siempre tiene que existir en un programa en C. Entonces el primer acercamiento que ustedes podrían decir es, ¿cuál es la función main del intérprete de Python? Bueno, entonces no se preocupen de nuevo, como les decía, lo que voy a escribir acá. Voy a decir que esto por lo menos se detenga en lo que es la función main. Entonces, lo acabamos de encontrar. Aquí está la función main de Python. Pero la función main de Python llama a otra función que se llama pybytes. Entonces vamos a ver si es que podemos ir a ver bytes main. Aquí está la función pybytes mains que llama a otra función main. Ok, vamos a hacer otro break. Sigamos ahí con ello. Esta función pymain llama a otra función que se llama pymain. Y bueno, ya estamos volviendo un poco locas y locos. Parece no ser la mejor opción, la que estamos usando ahora de ir quizás buscando por el main para ver qué está pasando todo. Con lo que no se preocupen de esto, era solamente para mostrarles de que existe este también como, porque de fin de cuentas es un programa normal, que sea muy grande es otra cosa, pero por lo menos tenemos una función main, pero vamos a buscar un approach diferente para poder entender un poquito cómo funcionan las cosas. Ya la que les comentaba. Entonces, no se ve tan obvio lo que acabamos de hacer porque se agregan todos estos niveles de complejidad, pero no se preocupen. Para favorecer un poco el cómo funcionan las cosas, Python provee internamente un módulo this, que es de disassemble. ¿Cuál es la idea de este módulo extraño que quizás ustedes no han utilizado? Este código yo lo puedo utilizar sobre algún elemento como una función que se llame suma, y esto lo que me va a devolver es cuál es el código de máquina que se está ejecutando en la máquina virtual de Python, es decir, el funcionamiento interno de cómo funciona esto. Esto es lo que va a imprimir. Si se dan cuenta, lo que me está diciendo esto, internamente Python lo que hace cuando se va a llamar a esta función, dice, vamos a cargar en memoria la variable A, vamos a cargar en memoria la variable B, vamos a utilizar una operación binary op de más y vamos a retornar un valor. Ustedes pueden decir, binary op, ¿qué cosa es eso? Bueno, si ya le perdimos el miedo al código fuente, nosotros podemos ir perfectamente acá y yo que ya... Vamos a hacer un grep para que yo les muestre, por ejemplo, si busco binary op, va a estar en muchos lugares, ¿cierto? Pero hay un archivito por acá que se llama, siempre me equivoco dónde está, cibol. Y acá
Yo busco acá binary op. Ustedes pueden ver que aquí está la función. Pero es un código un poco raro. Si se dan cuenta, esto dice target algo. Esto es una cosa muy extraña que solamente parece ser que cuando existe esa funcionalidad. ¿Se acuerdan de lo de cargar en memoria las diferentes variables? Las tenemos acá. Cargamos en memoria una operación al lado izquierdo, al lado derecho de esta operación. Vamos a utilizar esta operación binaria de dos elementos con cierta operación que en este caso sabemos que es más. Se va a obtener un resultado. Yo sé que hay muchas cosas acá que pueden parecer extrañas, pero quiero solamente resaltarles eso, de que estamos llamando una operación, obteniendo un resultado, y luego vamos a retornar esto. Este archivo es muy importante. Este archivo, si yo sigo subiendo, a ver si me acuerdo dónde está el inicio, no se preocupen de seguir ahora la pantalla, lo siento si es que si esto está causando mucho problema a nivel de visualización. Si se dan cuenta, está lleno de cosas que dicen target. Y todos estos targets son literalmente una función gigantesca que lo que hace es que Python siempre se está ejecutando. A ver si lo podemos encontrar un pelín más rápido porque debería haber una función. Mira, por ahí está. Siempre se está ejecutando. Aquí lo tenemos. Todo este código, que está lleno de una cosa que se llama GoTools, Python siempre se está ejecutando esta evaluación, este ciclo de evaluación, y está viendo lo que ustedes están haciendo. Y esto es lo que se está ejecutando cada vez que ustedes hacen una operación de una variable, y está lleno de targets que dicen de, por ejemplo, cuando teníamos el binary operation, que ustedes tienen multiplicaciones. Entonces, literalmente esto es lo que hace, sacar elementos, multiplicarlos, poner un resultado, y sigue ahí escuchando y todo, escuchando. Entonces es un procedimiento que es bastante, como en teoría, sencillo para lo que estamos utilizando, porque totalmente estamos viendo este ciclo de evaluación constante. Ustedes vieron quizás dentro, de hecho si puedo volver acá al código, que hay muchas cositas que se llaman PyObject. Eso parece ser importante. Entonces el PyObject es el objeto principal de Python. En Python quizás ustedes han escuchado de que todo en Python es un objeto. Bueno, estos son lo que son los objetos que están pasando. Entonces, esto es una estructura, para si ustedes no saben mucho C, esto perfectamente podría ser como, podríamos mirarlo como un contenedor o quizás como una definición de una clase que tiene un par de cosas raras ahí de cabecera, una variable extraña con algo de un tamaño y tiene otra estructura dentro. Entonces, vamos a ver qué hace esta estructura. Todo eso es la estructura interna que tienen. Si se dan cuenta, hay un montón de atributos dentro de toda esta segunda estructura. Y eso es un objeto. Es decir, cuando ustedes crean una variable de A es igual a 1, A, esto es detrás. Pero está bien, ustedes me van a decir, bueno, imposible ahora entender lo que es CPython y no voy a enterarme de absolutamente nada de lo que hay adentro, pero no se preocupen. Tienen que pensar que esto de PyObject internamente es como si fuera una cajita grande que se puede llenar solamente con las cosas que nosotros vamos a necesitar. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un tipo numérico, si pensamos en lo que son los enteros, solamente va a implementar un par de slots, un par de cosillas, para ver si es que ese número es un entero, para ver la operación, por ejemplo, como puede ustedes ver ahí, de dos elementos, y de la misma manera si tienen números flotantes, pyfloat, y así sucesivamente. Complementariamente, si ustedes tienen algo tipo secuencia, por ejemplo, como una lista, un set, un diccionario, existe una API externa, o sea, funciones dentro que van a permitir que ustedes puedan hacer cosas como obtener el valor y tal. Entonces, todas las veces que ustedes acceden a un valor así, por ejemplo, en la lista de i, van a estar llamando de estas funciones. Entonces, yo sé que eso puede ser un poquito extraño, sobre todo porque también estaba un concepto de asterisco. Entonces, en C, por lo general, cuando nosotros declaramos las variables, existe ese tipo de notación, el tipo, el nombre y el valor. Cierto que es similar a lo de Python cuando ponemos variable igual a valor. Pero cuando ponemos el asterisco, estamos hablando que es un puntero. Entonces, ustedes no sé qué tanto conocimiento tengan, pero muchas veces si uno llama a la función id de una variable, pueden ver realmente cuál es la dirección de memoria de esta variable en Python. Entonces, volvamos al código. Yo le hablé ya de la dirección de memoria y eso. Entonces, yo le hablé también de las secuencias. De hecho, por ejemplo, si hacemos esta prueba, espero obviamente que ustedes también estén utilizando Python 4. Si hago id de A, puedo ver cuál es la memoria de esta variable. Entonces, a mí me gusta mucho hablar siempre de los contenedores de Python. El primero
después de toda esta introducción que yo les di, es que espero de que puedan poder lanzarse a entender qué hay dentro de Python. Hay una cosa que a mí me gusta mucho utilizar en Python que son los conjuntos, ¿cierto? Entonces yo tengo un conjunto y es bastante fácil poder agregar nuevos elementos. Entonces, descubriendo y mirando cosas del código de Python, yo me di cuenta que podía interactuar de diferentes formas. Yo sé que esto también está en la documentación, pero hay algo que siempre me molesta, que es cuando yo tengo otro set, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero agregar esto? Siempre, por equivocación, escribo add. Y no funciona, no se puede agregar directamente. Entonces me di cuenta que era culpa mía por realmente no tener un poquito más de respeto con el tema, pero si ustedes le piden, por favor, con la función add please, ahí sí que funciona. Entonces, eso también es una de las cosas que descubrí. De la misma manera, las listas, que a mí me encanta la lista, de hecho fueron los motivos por los cuales ingresé en Python, que hay muchas cosas, formas de inicializar listas, por ejemplo, si ustedes tienen un string y quieren crear ejemplo ABC y os genera una lista, ustedes te podrían ser un poquito más hacker, en el sentido de decirme, no, mira, se puede esto perfectamente generar de esta forma también. Ustedes tienen la misma lista y existen muchas variaciones. Pero me di cuenta de que una de las cosas que eran más populares en Python se podían hacer de diferentes formas. Por ejemplo, si yo quisiera invertir esta lista, ustedes me podrían decir, ah, eso es muy típico, ¿cierto? Se hace así. Pero descubrí que había un método de las listas que se llama revert. Pero realmente no sé lo que hace esta lista porque no funciona absolutamente nada. No tengo idea qué habrá hecho, pero como que invierte algo, no sé qué estará pasando, pero invierte algo, pero la lista se mantiene e invierte. Pero bueno, estábamos hablando de las listas y también me di cuenta de que habían condiciones especiales cuando uno hace string de colores, que tampoco lo entendía mucho. Entonces, si yo quiero agregar, por ejemplo, el string, en este caso, rojo, no pasa mucho. Parece que mi cámara tiene un par de problemas, pero a ver, sigamos mirando otro código, a ver si esto es una implementación de cosas de Python que no, pues parece que tiene que ver con algo del código de la nueva versión que estoy utilizando, o algo, no sé. Pues, ¿cómo podemos volver a la normalidad? Bueno, no sé, a ver, quizás si podemos, no sé, escribir normal. Ah, bueno, parece que ahí se arregló mi cámara, parece que tiene que haber sido un problema interno de Python. Pero bueno, ya me dio un poco de miedo esto, de que quizás qué cosas están pasando por detrás, así que volvamos mejor a la charla. Entonces, futuras versiones. Ustedes vieron dentro de lo que es las nuevas versiones de Python, sí que están utilizando Python 3.11. Existen nuevas versiones, de hecho muchos core developers han estado anunciando, hay mejoras que me gustan mucho, sobre todo, por ejemplo, hay grupos de ahora de excepciones, hay ahora también un mejor manejo de los errores y es algo que me gusta mucho porque personalmente me pasa que cuando tengo errores a veces no tengo dónde verlo, entonces ustedes saben de que si yo tengo un número y lo divido por 0, ¿qué es lo que ocurre en Python? Hay una división. Entonces, por lo menos están ayudando con esto de que sea una forma más dinámica de decir, ah, mira, hay una división por 0 y ahí la vaquita me está diciendo por lo menos dónde está la división por 0. Pero hay otra cosa importante que nunca se me ocurrió probar en Python, que es de cuando un número se divide por 0, aparece una división por 0. Pero ¿qué pasa si 0 se divide por 0 en Python? ¿Qué ocurre? ¿Alguien se le ocurre, tiene alguna idea? Bueno, los puedes leer en los mensajes. Bueno, yo no tenía idea, pues entonces compilando, empecé a activar esto, lo de 0 dividido por 0, y rompemos realmente todo lo que es Python y entramos directamente a lo que es la matrix. Pero bueno, eso ya es otro tema que no lo vamos a ver en esta charla, pero son cosas quizás de las nuevas versiones de Python. Yo no tenía idea tampoco de que Python tiene modo en español. ¿Ustedes conocían que Python tiene modo en español? Pues si se sabían, yo no tenía ni idea. Entonces me di cuenta que había si yo le digo hablemos Python al intérprete, empieza a cargar todo lo que son los diccionarios de diferentes países, que supongo que deben ser bastantes, y se activa el modo de Python en español. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros perfectamente podríamos hacer nuestras típicas iteraciones, por ejemplo, conocer para i en el rango de 10, imprime i. Y pueden utilizar Python en español, solamente habilitando el modo. Obviamente, si quieren hacer cosas un poquito más como complejas y ver si el i es número par, por ejemplo, imprime, podemos poner acá i es par.
y podemos obtener eso. Obviamente habilitando lo que es el modo en español. Entonces existen varias cositas ahí que les quería invitar para que pudieran entender. Entonces hay muchos más detalles que pueden, yo sé que una charla de media hora es algo bastante complicado y que no podemos adentrarnos, pero hay temáticas que son esenciales y son muy interesantes que podemos mirar y que ojalá que puedan buscar material para leer sobre ello. ¿Qué es el conteo de referencia? Por ejemplo, ahí no voy a adentrarme mucho, pero cada objeto en Python, como no tenemos que nosotros manualmente estar quitando objetos de memoria, a pesar de que ustedes pueden utilizar la función del, el conteo de referencia es de que todos los objetos en Python literalmente tienen un contador que se va aumentando cada vez que ustedes la están utilizando y se va disminuyendo cuando sale del contexto. Y cuando llega a cero, la variable, el recolector de basura, la tira, realmente la saca del sistema. Hay otra cosa que, por ejemplo, lo que han, el GIL, que quizás lo han escuchado ustedes, el Global Interpreter Lock, que es literalmente lo que permite de que Python se ejecute de manera secuencial. Algunas personas obviamente lo consideran un problema cuando hablamos de multiprocessing y otras cosas, pero es lo que nos permite tener una operación, esperar que esa operación termine y seguir a la siguiente y cosas así, que es un tema muy importante que da para incluso para una conferencia solamente de charla. Y también la creación de módulos y tipos, que son respecto a lo que son las extensiones de C. Entonces, para eso, yo sé que ahora tengo un par de minutitos todavía. Quería rápidamente de por qué todas estas cosas que estamos mirando les pueden habilitar a ustedes a que construyan el siguiente, por ejemplo, NumPy, Pandas o TensorFlow, porque todos esos módulos tienen dentro implementaciones tanto en C como en Fortran y otros lenguajes. Entonces, con esta pequeña introducción, que nos va a tomar solamente quizás un par de minutillos, van a poder quizás construir sus módulos en C. Entonces, ¿qué se hace para yo crear un módulo desde C? Primero tengo que definir las funciones, definir el módulo, inicializar el módulo y ya está. Bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que es el código. Si yo quiero definir una función, yo sé que hay cosas acá que pueden asustarles un poco, pero no se preocupen. Nosotros ya sabemos y tenemos expertise en lo que es un PyObject, todos sabemos acá ya. Vamos a definir una función hola, declaramos un cierto tipo, vamos a declarar un mensaje acá como una cadena de caracteres y retornamos el valor. Y le vamos a decir, en este método, de este módulo, obviamente vamos a meter la siguiente función, que es una función hola. Luego definimos el módulo. Vamos a decir, vamos a crear un módulo que se llama PyCon Colombia y luego vamos a agregar un par de cosas que yo no me sé de memoria. No piensen aquí que yo voy aquí de experto ni nada. Esto literalmente lo copié de la documentación de Python. Y le pasamos esto que funciones, que si se dan cuenta era solamente la estructura que está definida que anteriormente. Luego se inicializa el módulo, que solamente lo que hace es llamar a una función y decirle crea el módulo tanto, y ya está. Entonces, si ahora vamos y lo probamos, yo lo tengo acá preparado. Muestro, por ejemplo, este es el código que nosotros estábamos viendo recién, solo que está todo puesto de la misma forma. Pues nosotros, para tener este módulo y no tocar las cosas del sistema, por favor, toda la gente que está escuchando acá, usen entornos virtuales, porque si no, después se puede fastidiar todo. Entonces, para yo crear este módulo, necesito un archivo especial que se llama setup.py. Solamente estoy diciéndole, hey, se va a llamar PyCon Colombia, esta es la extensión y este es mi archivo en C. De nuevo, esto yo lo copié de la documentación, no crean que yo estoy aquí escribiendo todo esto de memoria ni nada por el estilo. Entonces yo escribo setup install. Hace un proceso extraño. Sé que hay muchas personas que no recomiendan llamar al setup.py directamente, pero ¿eso qué nos va a permitir? Que en este entorno virtual, yo este código que tengo ahora de main.py, que hago un import de Python Colombia, poder ejecutarlo y decidir y obtener el mismo funcionamiento que teníamos de la cadena de hola. Entonces con esto, quizás ustedes están pensando de momento esto fue demasiado, ya no tengo ni idea, no sé por dónde empezar. No se preocupen, esto sinceramente es una charla muy por encima de todo lo que son estos temas. Lo importante es que de a poquito tienen que seguir y hackeando CPython y descubriendo todas las cosas. Por ejemplo, me di cuenta antes de esta charla, justo antes de esta charla, de que estaban diciendo de que parece de que querían comenzar con el tema de TikTok, y me di cuenta de que hay una función TikTok también en Python que dice TikTok Mode PyCon Colombia. Yo la ejecuto, ustedes pueden obtener probablemente ahí en su cámara y perfectamente ponerse literalmente con lo de TikTok, así que la organización de PyCon Colombia no tiene que preocuparse, ya tienen el modo TikTok activado y pueden comenzar a utilizarlo sin ningún problema.
Y bueno, eso sería mi charla, media hora, justo, tengo mi cronómetro acá para no olvidarme. Un par de cositas, como siempre, es si les interesan estas cosas extrañas de Python, nosotros tenemos una comunidad por muchos países hispanohablantes que se llama Python en español. Pueden visitar y unirse en hablemospython.dev. También con mi camiseta de Chile les quería comentar que no tenemos un PyDay en línea, solamente va a ser un día, un PyDay, con lo que pueden ir a buscar información a pyday.cl. Y nada más, muchas gracias. Me pueden encontrar en las redes como Semaureir. De seguro tienen preguntas, espero que quizás no, que haya quedado todo espectacularmente claro. Pero si tienen alguna pregunta, yo voy a estar en Slack durante todo este tiempo. Si no, me pueden encontrar tanto en la plataforma de Discord de Python en español. Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias.